Muy bien, qué bonito que ya se están saludando, pero todos los demás también, sobre todo aquellos que no has visto todos los días, ¿sí? Y como les decía la semana pasada, vamos a hacer el examen de a ver si nos aprendimos todos los nombres de todos los demás, ¿sí? Bien, hoy vamos a continuar con una iglesia sana. Una iglesia sana, cómo se ve, qué es lo que esperamos, qué es. Nosotros creemos que es el lugar, ¿verdad? De entre más bonito, entre más luces, que hay prosperidad, de más, que se ve ahí para. Entonces sí llego porque seguramente es sana. Y no, es mucho más allá de eso y a veces muy diferente a lo que nosotros, que en nuestra forma de pensar y de ver el mundo queremos interpretar, ¿sí? Y es lo que hemos estado viendo, pero vamos a ir a un pasaje, si buscan en sus Biblias, Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Ahí vamos a partir el día de hoy, pero les quiero recordar, varones, que ya todos están inscritos para el día, ¿qué día? 12 de octubre, para la conferencia de varones en Fortaleza Familiar, en San José del Alto. Está bien lejos saliendo de aquí de Querétaro, aquí mismo en Querétaro, ¿sí? Es 12 de octubre, 10 de la mañana a 6 de la tarde. El costo va a ser de 50 pesos porque va a incluir a la comida. Eso es todo lo que se va a requerir aquí en Querétaro y ya todos están apuntados. Y quieren que les diga por nombres, se los puedo decir a todos por nombres. Todos están apuntados. Así que si alguno no puede ir, pues me avisa para desapuntarlo. No, considérenlo, es para edificación, es para crecer. Hombres solamente, vamos a estar ahí y vamos a escuchar de parte de hombres de Dios, palabra de Dios para ti, hombre, para tu vida, para que te veas como esposo en cada situación, para que te veas como padre, pero también como hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, considéralo, es bueno, va a estar cerca, las demás. El año que entra seguramente va a ser en León, o va a ser en Guanajuato, o va a ser en Silao, en Irapuato, pero en esta ocasión tuvimos la sede, aprovéchalo, ¿sí? Es un día y son 8 horas, que son bien invertidas, ¿sí? Así que apúntate. Ya no es cierto que, bueno, no miento, los tengo todos registrados aquí, a todos, pero si alguno quiere confirmarme ya bien, de bien a bien, dígame, yo estoy puesto al final, y es más, por favor, se acercan con Ramón y él los va a registrar, ¿sí? ¿Sí saben quién es Ramón, verdad? El de los lentes con patitas naranjas. Te puedes parar para que todos los demás te ubiquen también, él es, ¿sí? Para que vean que es verdad lo que les digo. Y bueno, vamos a continuar en una iglesia sana, y si ya tienen en sus Biblias Juan capítulo 8, versículo 31 y 32, ¿ya están ahí? Vamos a leer ese versículo para orar y continuar este día, ¿sí? Dice así este versículo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros, ¿qué dice? Permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Vamos a orar. Padre, te rogamos que hoy te reveles delante de nosotros, Señor. Que hoy nos reveles tu palabra, tu voluntad, tu propósito, Señor. ¿Qué es una iglesia que para ti? ¿Por qué la estableciste? ¿Y cómo es que tenemos que verla, Señor? ¿Cómo es que tenemos que vernos como parte de esa iglesia? Padre, que sea tu voluntad en nuestras vidas. Háblanos, Señor, tú a nosotros, Padre, que no
nos confundamos en nuestras intenciones, en nuestras ideas acerca de lo que queremos, sino de lo que tú quieres. Guíanos hacia ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. La semana pasada veíamos el inicio de esta pequeña serie de una iglesia sana, ¿sí? Y la finalidad es, pues, la iglesia, ¿quién es la iglesia, no? La iglesia somos nosotros, pero la iglesia es ¿de quién? Es de Cristo. ¿Por qué? Dice en Hechos que Él la compró, ¿con qué? Con su propia sangre. ¿Sí? Nadie es dueño de la iglesia sino Dios. Solamente Jesucristo la compró. Él solamente pudo pagar por la iglesia de Dios. Por cada creyente arrepentido y que entiende que sus pecados fueron pagados en la cruz cuando se derramó la sangre de Jesús. Todos esa es la iglesia, es de Cristo. Pero también vimos que la iglesia le cree a la palabra. Una iglesia sana cree en la palabra, cree a Dios. ¿Recuerdas esto? Que no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios. ¿Cuánta gente cree en Dios que no cree lo que dice la Biblia? ¿Y de qué manera podrían conocer a Dios si no fuera por la Biblia? ¿Sí? Pero es que confronta mucho nuestros valores de día a día. Y sobre todo el ritmo que lleva hoy la sociedad, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, cuando les mencioné un ejemplo solamente. O sea, la Biblia, el creyente cree en la Biblia, el creyente entiende que aunque el mundo diga, ya hay más de 2 géneros, por no decir 20 y tantos, que según eso ya se cuentan, la Biblia dice, ¿cómo los creó Dios? Varón y hembra. Ni siquiera un tercero, nada más varón y hembra. Y la Biblia, la iglesia sana o el creyente que sabe quién es Dios, cree eso. Aunque el mundo ya, o sea, cada quien puede elegir ser lo que sea. La Biblia dice, porque la Biblia fue inspirada por Dios, es otro de los versículos que vamos a estar viendo en este momento, que fue Dios. Eso es lo que estábamos viendo, ¿no? Que fue Dios el que la inspiró, y que los hombres precisamente inspirados o guiados por Dios registraron lo que Dios quería decirnos y dejarnos por escrito. Y el creyente en una iglesia sana, cree lo que dice la Biblia. Aborto. Dios está contra la muerte. Pero que por salud, no, pues sea mucho pretexto. Sí, muchos pretextos. La forma de guiarnos cada día, ¿no? O sea, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la Biblia? Hay cosas tan sencillas o tan simples como, bueno, es que es necesario mentir a veces para guardar el corazón de la gente. Cuando Dios dice que no mentirás y que hables verdad. ¿Sí? La palabra de Dios es única, tiene una sola interpretación, pero la gente a veces confunde la interpretación con la aplicación. Y entonces queremos darle un montón de interpretaciones a una sola instrucción de Dios. Pero Dios solamente tiene una interpretación para su palabra y que puede aplicar en diversas áreas de nuestra vida. Y nosotros no lo consideramos de esa manera. Pero la iglesia que es sana, el creyente que cree en Dios, el creyente que está conociendo a Dios y que quiere cada día más recibir instrucción de Dios, cree en lo que dice la Biblia. ¿Sí? Cree en lo que dice la Biblia. Pero lo que vamos a ver hoy es de la manera correcta. Porque hay cada enseñanza que se ha creado a partir de un versículo, un puro versículo, que se distorsiona toda la instrucción de la palabra. ¿Sí? Entonces, de nuevo, una iglesia sana entiende que la iglesia es de Cristo, no es del pastor, no es de la congregación, porque hay gobiernos de iglesia, gobiernos
de ancianos, gobiernos de diferente tipo, y a veces se cree que son los dueños, o llegamos a pensar que somos los dueños de algo, y la iglesia es de Dios. Y créanme, lo pueden hasta buscar en el internet, los imperios que se han creado y que han caído cuando se ha creído que son propios. Imperios, así de gigantescos de la iglesia. Y el más grande está cayendo poco a poco. Pero cada individuo perteneciente a la iglesia entiende que es Dios el que instruye, es Dios el que guía, es Dios el que salva, es Dios el que da una nueva oportunidad, es Dios el que te quiere eternamente con Él. Y entiende que no es algo pasajero, no es algo, lo pasajero es lo terrenal, lo de aquí, lo que vivimos cada día. O sea, que no es algo para vivirlo en este mundo, sino para vivirlo eternamente, para lo que nos llamó Él. ¿Sí? Todo lo que hay aquí, todo lo que tengas o no tengas, todo aquí se va a acabar. Tus preocupaciones, un día, si eres hijo de Dios, y vas a verlo en la eternidad, y vas a encontrarte con Él, y va a recibirte, decirte, buen siervo y fiel, pasa, ¿a dónde? Al gozo de tu Señor. Bueno, todo lo demás, sufrimientos, dolores, y hasta lo que disfrutabas cada día, se va a acabar, pero vas a pasar algo mejor. El punto es que tenemos que entender quién es Dios y de quién es la iglesia y qué es lo que tenemos que hacer. Mi intención con esta pequeña serie es que despiertes y que te comprometas con Dios. ¿Por qué? Porque lo que vamos a estar viendo también es una iglesia, un creyente dentro de la iglesia no puede ser pasivo. Si realmente eres creyente, primero, si no amas a la iglesia, que es el tesoro de Dios en la tierra, es el mayor amor de Dios en la tierra, por eso envió a su Hijo a morir por ella. ¿Qué amas? ¿A Dios? No amas lo que Dios ama. ¿Cómo vas a amar a Dios? Hay pastores que se atreven a decir, que se animan a decir, no eres creyente si no amas a la iglesia. ¿Así? ¿Cuál iglesia? El resto de los hermanos. ¿Sí? Entonces sí es mi intención despertarnos a través de este tiempo y entender que requerimos ser, o sacudir a todo aquello que me estorba para entender y creer plenamente en Dios. ¿Sí? ¿Qué sucede? Vamos al versículo nuevamente que leímos ahorita al inicio. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ¿qué va a pasar? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Quién ha leído su Biblia aquí completa por lo menos una vez en su vida? Gloria a Dios, gloria a Dios. Los demás, te lo aseguro, no es suposición mía, no conoces la verdad. No es suposición mía, no la conoces. ¿Sí? ¿Qué es lo único que te hace libre? La verdad. ¿Quién es la verdad? Es Cristo, ¿no? ¿Les puedo pedir un pañuelo, una servilleta o algo así? Por favor. Gracias. Mejor darnos una pasadita porque no voy a poder. Gracias. Con esto está bien. Muy bien. ¿Qué es la verdad? La verdad es Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo yo saber si tú crees en Dios, pero no sabes qué creer de Dios? Bueno, porque no has leído la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de eso. Hay cuatro puntos, lo tocamos al final del servicio de la semana pasada, del mensaje. 4 cosas en las que la iglesia se reconoce, una iglesia, o sea, vamos ya de ahí a definir qué tan sano es cada cosa, pero 4 cosas que hace la iglesia establecida por Dios, establecida por Jesús desde el libro de los Hechos en el capítulo 2. Y te la pongo más fácil, versículo 42. ¿Qué es lo que hace? 4 cosas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la comunión,
unos con otros, el partimiento de pan y las oraciones. Primer punto es el que vamos a ver el día de hoy. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, pero los apóstoles originales, de los que conocieron a Jesús, los que caminaron con él, no los que ahora se autonombran apóstoles, porque no hay, hoy, el día de hoy, no hay apóstoles. Ya, ¿por qué te lo digo? Porque el apóstol tenía que cumplir un requisito, varios, pero un requisito que nadie más pudo cumplir después de Pablo. ¿Cuál es ese? Haber conocido a Jesucristo, haber recibido la instrucción directamente de Jesucristo. ¿Sí? No hay más. Ahorita hay muchísimos apóstoles, pero como del que describe aquí no hay ya. La doctrina de los apóstoles es la doctrina de aquellos que Jesús instruyó, al que estuvieron al lado de él, aquellos 12 que él contó, incluso contó a Judas, y Judas fue el hijo de perdición, ¿sí? Pero después también se reveló delante de Pablo. Lo llevó a ¿dónde? A Egipto, Arabia. Y fue instruido a través de cerca de 3 años en la doctrina de Jesucristo también. Y su doctrina, de hecho, la podemos ver aquí. Totalmente es Dios hablándole a Pablo. De hecho, se le reveló Jesús cuando ya lo llevaban a Roma detenido nuevamente. O sea, tenía una comunión tan grande con él que estaba presente con él. ¿Sí? La doctrina de los apóstoles. Entonces, la doctrina de los apóstoles es aquella que viene registrada en la palabra de Dios. Los apóstoles te hablaban del Antiguo Testamento, pero también te revelaban lo que Jesucristo había dicho. Y Jesús encajó todo el Antiguo y el Nuevo porque Él es la palabra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la intención o cómo veríamos nosotros esa y permanecer o perseverar en la doctrina de los apóstoles? Estar en la palabra de Dios, tal cual está dicha. Me voy a adelantar un poquito, pero enseguida voy a tomarlo más completo. Hay un versículo en Jeremías, capítulo 23, el versículo 28, que dice lo siguiente. Todo lo vamos a, de hecho, voy buscando para que lo pongas aquí, Jeremías 23, 28 al 32. Si le ayudas, por favor. Pero el versículo 28 dice, el profeta, fíjate, el profeta, ¿qué es un profeta? Aquel que habla la palabra de Dios. No es el que me revela lo que va a pasar dentro de 5 días, 10 días, 20 días o un año, o con quién me voy a casar. No, es aquel que te habla la palabra de Dios. ¿Sí? Ese es el profeta. Dice, el profeta que tuviere un sueño, cuente su sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. O sea, lo que yo te pueda decir de mi propia autoría es paja, dice aquí. Y se va a quemar. No va a servir. Pero la palabra de Dios es trigo y da vida, porque es alimento. ¿Sí? Entonces, pensando en esto otra vez, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La instrucción de Jesús fue, lo vimos al final de Marcos, ir y hacer discípulos. Predicarles el evangelio a toda criatura y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? Enseñándoles que hagan y guarden todas las cosas que él mismo había instruido, ¿sí? Bien, es hacer discípulos la intención. Entonces, si nosotros, ¿qué hacemos para nosotros verdaderamente ser discípulos? Permanecer en su palabra. ¿Cuál es la palabra? Así vamos a irnos como de kinder, ¿sí? La Biblia. Pero
díganme ustedes, si no, sobre todo aquellos que no hemos leído la Biblia o que no han leído la Biblia completa, la mayoría de la instrucción que tenemos la hemos escuchado, no la hemos visto, no la hemos leído. La mayoría de lo que creemos de Dios lo hemos escuchado. Y te voy a decir algo, ya no nos tocó a nosotros aquella fidelidad del primer siglo, segundo siglo, tercer siglo, en que la Biblia no estaba escrita, tenía que transmitirse oralmente, entonces tenían que ser lo más fieles a repetir exactamente lo que habían escuchado. Y obviamente se iba una palabra, se iba una letra, sobre todo cuando se escribía, ¿no? Pero nosotros tenemos una ventaja, ya está escrita. La palabra no cambia, salvo por aquellas personas que andan tocando las puertas todos los sábados, domingos. Tuve un pequeño plática con una pareja la semana pasada que les podemos dejar una información muy importante y demás. Le digo, una pregunta nada más. ¿Jesucristo es Dios? Es que lo que queremos decir de Jesucristo es Dios y no tenemos nada que hablar. Me dice, sí es Dios. Y me quedé así de, ¿ahora qué digo? ¿No? Y enseguida me dicen, ¿es un Dios? No. Jesucristo es Dios. No un Dios, les digo, es Dios, porque sus Biblias dicen un Dios. La traducción del Nuevo Mundo dice un Dios, y Jesucristo no era un Dios. Jesucristo era Dios, ¿sí? Entonces, digo, si no tenemos nada que hablar, que Dios les bendiga, ¿sí? Porque así es lo que dice aquí, dice, que qué grosero. No, la palabra dice, si alguien te viene con un evangelio diferente, no lo recibas siquiera, ni siquiera le digas bienvenido. Y si vienen a visitarme, a tomarse un café, ok, pásale. Pero si vienes a traerme un evangelio diferente, no puedo ni recibirte, ¿sí? Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la palabra ya está escrita y si alguien es celoso de ella es Dios. Escuchaste eso que leí, ¿no? El profeta que tuviera un sueño, ¿qué tiene que hacer? O sea, cuenta tus ondas, ¿no? Eso es, decía mi pastor. No, pues si vienen que pastor, soñé esto, soñé aquello, dice, pues, ¿qué comiste o qué cenaste? ¿No? Bájale un poquito porque te vas a indigestar en una de estas. Y le dice, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo. ¿Cómo filtramos la palabra de Dios? Que sea palabra de Dios, a través de su misma palabra. No va a ir en contra de esto. Pero tristemente a la mayoría de la gente les gusta la palabra fresca que te traen. Yo traigo una palabra fresca para ti. Y empiezan, y por ahí escuché una palabra fresca en Querétaro, para que esto es broma, pero lo escuché porque me lo dijeron. No es verdad, porque se transmite, no vayan a decir que mira el hereje de Querétaro, ¿no? Que en Querétaro va a iniciar el rapto. ¿Sí? No es cierto eso, obviamente no sabemos, tal vez sí, igual Dios quiera apiadarse de nosotros si encuentra un pueblo muy fiel aquí, y otros dirán, ¿qué es el rapto, verdad? Bueno, cuando Jesucristo viene por su iglesia y se la lleva, después viene a juzgar a vivos y muertos, ¿sí? Bueno, viene a juzgar lo que queda, a reinar después de esos 1000 años. Pero que va a empezar aquí. ¿Dónde dice en la Biblia? Porque dice Jesús, solamente, ¿quién? Mi Padre que está en los cielos lo sabe. Entonces, ¿cómo sabe una profeta, una pastora? La Biblia tampoco habla de pastoras. Entonces, desde ahí vamos mal. Pero ¿cómo puedes saber eso? ¿Y cómo puedes saber a qué iglesia llegar? Lee tu Biblia. No hay pastoras, porque no le permito a la mujer enseñorearse. Esto es un lugar de autoridad que da Dios, pero autoridad en la palabra. Y la mujer se la da para enseñar mujeres, ¿sí? Instruir niños, ¿sí? Y hacer muchas obras.
excepto el pararse aquí y a instruir hombres y dirigir hombres. No puede hacerlo. Eso lo dice, una persona me dijo, ¿por machistas? No, porque así dice la Biblia. ¿Por qué tengo que amar a mi esposa como Cristo amó a la iglesia? ¿Porque es muy buena, la mejor mujer del mundo? ¿No hay otra como ella ni va a haber nunca en la eternidad? No, porque dice la Biblia que debo de hacerlo. ¿Sí? Por eso, el creyente sano, el que pertenece a una iglesia sana, ¿qué hace? Cree esas cosas, las entiende, las discierne. Pero mujer, también, ¿por qué te tienes que sujetar a tu marido como al Señor? Porque dice la Biblia. Porque tu marido es lo máximo, es tremendo, es increíblemente proveedor, es valiente, fuerte y esforzado. No, porque dice la Biblia. Y ahí Dios se glorifica en la obediencia de sus hijos. ¿Sí? Ahí. Pero ¿cómo podemos saber todo eso? Pues leyendo la palabra, estando en la palabra. Entonces yo me vuelvo un discípulo del Señor si permanezco en la palabra. Y un discípulo no es aquel que solamente, ¿por qué? Que solamente está escuchando de lejos. ¿Recuerdas? Él llamó a 12 que estaban todo el tiempo ahí, no acordonándolo, no viendo que no lo golpearan, no, pues él andaba por todos lados, lo estaban empujando y demás. Ejemplo, aquel día que sanó a la mujer del flujo de sangre, ¿sí? Que quién me ha tocado, ¿cómo que quién te ha tocado? Son 5,000 personas alrededor, todas aventándote, pero de mí ha salido poder, dice Jesús. O sea, no lo acordonaban, pero estaban cerca, escuchando, viendo y preguntando, queriendo más, deleitándose de todo lo que estaba dándoles Jesús. Pero había mucha gente más al margen. Pero iban por ahí, ahora sí va a multiplicar los panes, ya comimos ahora, ¿sí? Y ahora va a haber peces. Y dice, Señor, ¿por qué no multiplicas algo, la carnita o algo así, no? No, ahí iba gente y Él les confronta, recuerda, les confronta. Bien, ahí tenemos nosotros que vernos. ¿Quiénes somos? ¿Vamos realmente al lado de Jesús, haciéndonos sus discípulos, esperando ver las manifestaciones gloriosas enfrente de los ojos, de lejos, también viendo los milagros y enfocándome más en el milagro que en el Dios Todopoderoso que nos salvó en Jesucristo para llevarnos con Él? La mayoría de nosotros muchas veces hemos dicho, mira, no importa de dónde salga el dinero, pero sácalo, lo necesito ya. Es como si dijera, ¿sabes qué? A mí sáname, no me importa que si me voy al infierno, al cielo, no me importa, a mí sáname. Ya está. ¿Ves qué riesgoso es eso? Porque hay engaños, hay una santa muerte, hay santitos, les ponen sus medallitas, les ponen esto y lo otro, y no son ellos los que hacen esas cosas. ¿Sí? Satanás no es omnipresente, no es omnisciente y no es omnipotente, pero sí tiene poder. Y los demonios tienen poder. ¿Sí? Está escrito. Y pueden engañar. Y pueden dar dones de adivinación. Lo vemos registrado. Pero para poder discernir qué es de Dios y qué no es, necesitamos ser discípulos, conocer la verdad y entonces sí ser libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Por qué razón? Según de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Acá están para los que no son tan rápidos, porque algunos todavía no estoy terminando de decir, ya lo tienen ahí, pero aquí atrás está también. Dice así. Segunda de Timoteo es una de las cartas pastorales, es más instrucción de cómo guiar la iglesia, y cómo guiarnos en la iglesia, todos. Toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra original de la inspirada es exhalada, es dada, llevada, mandada por Dios. Y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Con qué fin? A fin de que el hombre
y en estos tiempos, y mujer, bueno, quiere decir el hombre genéricamente hablando, no la avestruz, no el caballo, no, sino el ser humano, ¿sí? El hombre de Dios sea perfecto, perfecto esté estar completo, enteramente preparado para toda buena obra. Creyendo en Dios primero, obviamente. Si no crees en Dios, puedes hacer las buenas obras que quieras y las vas a hacer en tus fuerzas, en tu conocimiento, en tu intención, para ti, no, es que yo no quiero que me vean, sí quieres que te vean. Pero cuando ya estás en Cristo, entiendes que Dios te prepara para que hagas las buenas obras que Él quiere, no las que tú quieres hacer, sino las que Él quiere hacer. Y la primera buena obra que tienes que hacer, ¿cuál es? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Las virtudes. ¿Cuáles son las virtudes de Dios? Que nos amó desde antes de la fundación del mundo, hizo un plan perfecto en Jesucristo para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir muertos en vida. Porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice Dios. Pero si yo entiendo que toda la palabra, y cuando se escribió esto no estaba escrito el Nuevo Testamento, todavía no estaba compilado el Nuevo Testamento, era acerca del Antiguo, y todo lo que se escribió que Dios definió que se quedara aquí. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. ¿En qué? En justicia. No vas a querer que Dios te resuelva las ecuaciones que te ponen en la escuela o que te dé un plan. Bueno, puede darte de todo, puede hablarte para todas las áreas de tu vida cada día, pero no quieras ponerlo a prueba, porque Dios, eso no se hace con Dios, ¿sí? La única vez que Él dice ponme a prueba es, sé fiel conmigo, ponme a prueba, ¿sí? Para enseñar en la palabra, para redarguir, ¿vas bien o vas mal? Creo que no estoy haciendo lo correcto. ¿Sí? Para corregir, esto es lo que debes hacer. ¿Sí? Esto es lo que te va a dar seguridad. Por aquí es por donde tienes que andar. ¿Recuerdas? Camino ancho, bonito y perfecto, dices tú, por ahí. Dices, no, tienes que buscar la dirección de Dios. No, obviamente no es literal camino ancho, camino angosto, pero por lo general nosotros vemos lo más cómodo y por ahí nos vamos. El punto es que tenemos que depender de Dios para la dirección que nos lleve, para las direcciones que debemos de tomar y para instruir en justicia. Mi justicia es muy carnal y por lo general actúo en base a él me la hizo, me la paga. ¿Sí? Y la justicia de Dios es diferente, porque en ese me la hizo, me la paga, puedo ser juzgado hasta yo mismo, si yo no estoy en Cristo y yo no conozco su palabra. Es necesario considerarla como inspirada por Dios, su palabra, y útil para cada área de mi vida. Tengo que considerarlo así, cada área de mi vida. Desde el momento que tú sales hasta el momento que tú regresas por esta puerta, la palabra de Dios tiene que gobernar tu vida si eres creyente. Si no eres creyente, diría, haz lo que quieras, ¿sí? Pero si eres creyente, tiene que guiarte, porque te lleva por lugar seguro. No es, por ejemplo, tema de pecado. ¿Cuántas veces nos vemos diciendo, es que el Señor no me ha dicho que deje esto, que quite aquello? No, si es pecado, te lo dijo desde el momento en que sabes que es pecado. Tienes que apartarte tienes que hacer lo que José, correr, pero que me van a acusar, eso no importa, Dios te respalda, lo que importa es que tú no atentes contra Dios. Lo que dijo José fue predominante o es importantísimo para todo creyente, no dijo, es que luego me van a acusar, ¿cómo le voy a hacer esto a Potifar, mi amo? No dijo, ¿cómo le puedo hacer esto? ¿A quién? A mi Dios, que me ha dado todo, que me ha dado a Jesucristo, que me ha salvado en Él. ¿Cómo le puedo hacer esto a Dios?
Y eso es lo que a veces no definimos en cuanto a lo que quiere. Dios ya tiene su palabra descrita y escrita, y todo lo que hacemos va filtrado ahí. Por eso, pero ha habido un tiempo, ya tienen varias décadas, en que se diluyó muchísimo la palabra, mucho. Se hizo demasiado dulce porque estaba muy amarga para muchos. ¿Saben ustedes? Les he dicho aquí que hubo un tiempo que les llaman los puritanos, de los puritanos, pastores, escritores, teólogos puritanos, muy celosos de la palabra, que ahorita los tenemos como referencia. Cristiano que se diga cristiano tiene un libro de los puritanos en su biblioteca, por lo menos uno. Pero si estuviéramos muchos de nosotros en ese tiempo, ni nos gustaría ir a esas iglesias o nos prohibirían entrar a esas iglesias. Así de ese tamaño. Uy, pues qué legalismo. No, porque cuidaban que se cumpliera la voluntad de Dios y que quedara bien claro el mensaje. Estamos bien relajados, súper relajados en este tiempo. Y no dudaría que se hiciera verdad esa cifra que se dice que solamente si viene ahorita el rapto, nos quedamos casi todos, se van 5 personas de aquí. ¿Sí? No dudaría que se hiciera eso realidad, porque nos relajamos demasiado en cuanto a la voluntad de Dios. Todos, ¿sí? Ahora sí, dice, una iglesia sana persevera en esta sana doctrina. Entiende primero que la autoría es de Dios, el de las palabras es de Dios, que el discípulo busca y permanece en esa palabra de Dios. Y fuimos llamados a ser discípulos, no a ser solamente oidores olvidadizos, porque el que está lejos se imagina muchas cosas. ¿Sí? Dios es bueno, te dijeron en una iglesia. ¿Y Dios es bueno? Pregúntame usted. Sí es bueno. ¿Por qué es bueno? Yo te pregunto. Podría ser algo pero no es todo. Entonces, por ejemplo, vámonos a leer Números. Y la ira de Dios se encendió, y la ira de Dios se encendió, y murieron en ese día 24,000, y murieron tantos, y fueron consumidos por el fuego 250 hombres, y se comió a tales familias la tierra, y cayeron envenenados o muertos por la mordedura de las serpientes tantos, cuando la ira de Dios se encendía. ¿Y Dios es amor? Sí. Pero ¿cómo concilias esas dos cosas? No. Sí, no. Cristo es el ángel del Señor, tocó a los primogénitos, murieron. ¿Sí? El punto es que no estamos viniendo los jueves. Jesucristo vino en cuerpo mortal para decir, yo no vine a condenar, pero lo que se puede interpretar ahí es, en este momento yo estoy para salvar. Esta es una oportunidad que tienen. Es así como cuando vienen los primeros 3 meses del año, que dicen, los que paguen la tenencia del carro en este tiempo, se les va a descontar todas las multas. Bueno, y ahí van todos, y los que se pasan del último día, el último minuto, ¿qué sucede? Todas las multas se van encima. Ok, este es el tiempo, este es el día, hoy es el día de salvación, dice Jesús. Mañana ya no. Ayer, ustedes acuérdense de sus juicios, pues el juicio que viene es mayor que ese. Hoy es el día de salvación, en Jesucristo. ¿Hay amor en Dios? Sí, Jesucristo está ahí. Pero ¿cómo concilias? Bueno, solamente conociendo la palabra entendemos que Dios sigue siendo amor para aquellos que le buscan y se arrepienten y aceptan el perdón en Jesús. Pero el juicio de Dios sigue vigente y va a llegar para aquellos que no le conocen, lo han rechazado, porque hay mucha gente que dice, creo en Dios, pero Jesús, o lo que dice la Biblia, fue escrita por hombres. No conocerías ni de Dios, ni creerías en Dios si no lo hubiera dado a conocer esta palabra.
Nadie. Y el camino del cristiano es de crecer constantemente conociendo la palabra de Dios, para que nos podamos dirigir a donde Él quiere, ¿sí? A donde Él quiere llevarnos. Entonces, para poder conciliar al Dios bueno, fiel, amoroso, pero que también hace juicio. Por ejemplo, hay un cantante que dijo en su momento que es que le pesaba tanto ver tanta, tal vez ira, juicio en el Antiguo Testamento, que no entendía, se deprimía cuando llegaba el cantante. Entonces dijo, no, ya, es otro Dios o es otra situación, algo así. Eso es blasfemia, es el mismo Dios. No ha cambiado. De hecho, algo de lo que podemos recordar es que Dios es el mismo de ayer, es el mismo hoy y será el mismo por la eternidad. No ha cambiado y sigue siendo amor. Y al contrario, si tú comienzas a estudiar el Antiguo Testamento, vas a poder entender el amor de Dios más claramente para tu vida. Porque Él dice, no voy a tener por inocente al culpable. Soy tardo para la ira, grande en misericordia. ¿Sí sabes lo que significa eso, no? No se levanta rápidamente y dice, ya, acabado, infierno, no. Grande en misericordia, sigues pecando, sigues cayendo, sigues regándola, grande en misericordia, pero no tendré por inocente al culpable. ¿Y esto qué quiere decir? Si todos somos pecadores, la única inocencia que puede cubrirnos es la de Jesucristo. Así es. Jesucristo es la única inocencia que nos puede cubrir. Y ahora sí, la iglesia sana persevera en esa sana doctrina. Se desecha las fábulas o los cuentos o las historias o las ideas inventadas por la gente o los que quieren mostrarte solamente la cara bonita o amable o dulce, que no te lleva a convicción de pecado. De verdad, no te lleva a convicción de pecado. Si te dicen, te encuentran un día y te invito a mi iglesia, Dios tiene un plan maravilloso para ti, ¿sí? ¿Qué planes? ¿Tú tienes planes de mal para ti? Pues por supuesto, no, dije, pues ya somos dos, qué bueno. Entonces Dios, seguro este Dios sí me va a caer bien porque tiene planes maravillosos para mí, yo también tengo planes maravillosos para mí. Y no le quitas esa duda, porque es que si le digo la verdad, que es pecador y tiene que arrepentirse, pues se va a ir y ya no va a regresar. Entonces tú no confías en lo que Dios le puede hablar directamente a él, a esa persona en su vida. Porque Dios habla más claro, convence más fuerte, intenso que nosotros. Y nosotros a veces queremos salvar a las personas y nosotros no podemos salvar a las personas, ¿sí? Entonces, pones en una iglesia sana, creyente sano en la fe, pones su fe en Jesucristo en vez del milagro. Aprende a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora sí, Jeremías 23, 28, 32, el que les había dicho, pero más completo, dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuera mi palabra, cuente mi palabra. Te acabo de decir, tenemos que tener mucho cuidado, y aquí es donde se define quién es realmente profeta del Señor. Dios te da palabra de la Biblia y tú se la puedes dar a alguien. Oye, ¿sabes qué? El Señor me dio este versículo para ti. El Señor me dijo que te dijera esto, pero eso te quiere aquí. Porque hay mucha gente que anda por ahí diciendo es que el Señor me dijo que te dijera esto. Pasando encima de instrucciones, incluso pastorales, de todos modos les importa poco. ¿Sí? Y dice, el profeta que tuviera un sueño, cuenta un sueño, aquel quien fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera, que tiene que ver la paja con el trigo, dice Jehová. No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, ve aquí que yo estoy contra los profetas, dice Jehová, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Dice Jehová, aquí yo estoy contra los profetas que ¿qué? Que endulzan sus lenguas y dicen, él ha dicho.
cuando no tienen realmente, solamente quieres confortar o consolar o sacar provecho de alguna situación, ¿sí? Confortar es que queremos decir, es que el Señor te va a sanar. ¿De verdad? ¿Tú estás 100% seguro que el Señor te va a sanar? Te lo dijo, se apareció delante de ti y te dijo, se va a sanar. Oh, no, entonces, ¿por qué dices eso? Dices, se va a hacer la voluntad de Dios. Vívelo de esa manera. ¿Sí? Que endulzan en sus lenguas y dicen, Él ha dicho. Y aquí dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Por eso tenemos que estar muy, muy atentos acerca de eso. ¿Sí? Y si yo te digo ahorita, en este momento, que como hijo de Dios, Dios te quiere sirviéndole y sirviendo, ¿te estoy diciendo una mentira? ¿Te estoy diciendo algo que yo soñé? ¿O te estoy diciendo que la palabra de Dios dice que somos siervos, inútiles por cierto, sí, pero somos siervos o esclavos de Jesús? ¿Y qué es lo que tiene que hacer un siervo o un esclavo de Jesús? Servir a su amo. Así es. Primera Timoteo, capítulo 6, versículos 3 y 5 dice esto. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma con las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, me pones en el PDF para que vaya quedando como que más claro las palabras que siguen donde dice está envanecido, nada sabe y demás. Está envanecido. ¿Sabes que vano, como se escribe o como lo manifiestan en Eclesiastés, quiere decir sin peso, sin sentido, como si fuera humo o vaho que no sirve para nada, está envanecido, nada sabe, aunque parezca que sabe mucho, delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, son aquellos que les gusta más ganar argumentos que siquiera conocer a Dios, ¿sí? De las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias entre hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No tienen la verdad, no saben la verdad, no la buscan, pero sí les gusta argumentar. Y no es que Dios, y muchas veces es la verdad del Dios real contra aquel que dice, no, es que mi Dios no puede ser así. Yo lo conozco de otra manera. Bueno, pues lee tu Biblia, vas a conocer al Dios verdadero. ¿Sí? Al Dios verdadero. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. La mayor discusión en redes es acerca del movimiento carismático y el movimiento más reservado o conservador, extremo. Bueno, unos critican a los otros, otros a los otros. Unos dicen, es que esas no son manifestaciones del Espíritu Santo, saltar, brincar, dejarse caer y estar echando demonios todo el tiempo o peleando batallas espirituales en la iglesia, porque hay lugares que te prestan tu arco espiritual, obviamente, y tú lo agarras con las flechas espirituales, obviamente, y empiezas a combatir contra demonios espiritualmente o imaginariamente, ¿sí? Pero y se escribe que es que eso no es de Dios. Y estos otros dicen, es que ahí no está el Espíritu Santo, porque nada, solamente se la pasan estudiando la palabra y no se ve la manifestación del Espíritu Santo levantando y gritando, ¡gloria a Dios! ¡Viva! Como ayer que les digo, ayer tuvieron el desayuno las mujeres, creo que fue para gloria del Señor, y luego se acomodan para la fotografía y digo algo que es muy, muy carismático. Y a su nombre, entonces dicen, ¡viva México! Digo, a su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Le dice así, y dice, ¡viva México! Pues sí, pero a su nombre, gloria, ¿no? Es así, pero
Ellos dicen, ellos no tienen el Espíritu Santo porque solamente se la pasan leyendo, las alabanzas son más tranquilas, la gente no se levanta y brinca y salta. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? ¿Qué no es amor, paz, gozo, paciencia, benignidad? ¿Qué más? Mansedumbre, templanza. ¿O es brincos, saltos, expulsión de demonios y demás? No dice ahí, dice que en su nombre podríamos echar o echaríamos, o echarían, se lo dijo a sus discípulos, ¿sí? Para que vieran que la gloria de Dios ya estaba presente y era verdad del Evangelio. Pero dicen que la manifestación del Espíritu es aquella que se ve en la transformación del creyente. Entonces, la batalla está ahí. ¿Dónde estamos nosotros? Nosotros estamos queriendo conocer al Dios de la Biblia, a Jesucristo, el que envió a morir por nosotros y salvarnos de estar muertos y llevarnos a la eternidad, de estar presentarnos limpios y sin mancha delante de Dios. Así lo dice Efesios. ¿Qué es lo que hace Jesucristo? Ser llenos de su Espíritu Santo y poder ser guiados cada día a través de su palabra. Es lo que estamos nosotros buscando hacer. Es lo que Calvary Chapel hace. Por eso es que no tomamos como... El día de hoy tomé ese versículo, pero para que respaldarlo con solamente temas de doctrina. Pero no tomo solamente un versículo y de repente, por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y empiezo a buscar puras situaciones o de la vida o de la Biblia que sustenten ese versículo, sino por eso leemos libro por libro, capítulo por capítulo, versículo por versículo, porque Dios no dio palabras o versículos aparte como para que en eso fundemos nuestra fe, sino Dios dejó un libro completo y las instrucciones están muy claras si las leemos en el contexto cultural, en el contexto histórico, en el contexto en el que se dieron esas cosas y cómo lo aplicamos el día de hoy para nuestra vida. ¿Sí? No podemos estarnos imaginando todo lo que dice la palabra porque eso nos va a llevar a un error. Tenemos que creer en lo que dice la palabra porque eso nos va a dar bases sólidas para vivir cada día de acuerdo a lo que Dios quiere para tu vida, para mi vida. ¿Sí? Entonces, de otra manera, dice de nuevo el versículo 3, si alguno enseña otra cosa, que lo que está escrito, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira, ¿sí? Y de ahí lo único que nos va a llevar es a envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias. ¿Por qué? Porque muchos ya vieron el beneficio de lucrar con la fe o de vivir de otra manera, y en vez de mantenerse en la palabra fiel y sana para beneficio de los hermanos, crecimiento y saber cómo dependemos del Señor. ¿Cuál es la sana doctrina? Dios en tres personas, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un plan perfecto, plan de salvación en Jesucristo, ¿sí? Muerte y resurrección de Jesucristo para salvación del creyente, pagar por el pecado, ¿sí? Y enseguida la voluntad de Dios sobre el creyente para nosotros ver la Biblia como nuestra norma de fe y conducta. Norma de fe y conducta. ¿Esto es nuestra norma de fe y conducta? ¿La Biblia? ¿Del creyente, del cristiano? Sí. Sí. Segunda de Corintios capítulo 5, versículos 14 y 15, ya casi acabamos. Ya saben, tenemos un servicio, nos podemos seguir de largo. Ratito hacemos un break para el lunch y ya regresamos.
A ver cuánto regresarían, ¿verdad? Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice, porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, ¿qué suceda? Ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, por nosotros. Estamos es como que vamos bien en lo que quiero dejar claro. La doctrina es importante, la instrucción no es debatible. Dios habló una sola vez, esto es lo que dejó escrito, no va a cambiar su palabra, ni por ti ni por mí, por más. ¿Quién no dice o no ha dicho alguna vez, ay, cómo me consiente Dios, cómo me ama Dios, yo creo que soy su preferido o su preferida? Bueno, ni por ti preferido o preferida va a cambiar su voluntad, no lo va a cambiar. Puede el Espíritu Santo ser entristecido por nosotros y aún así no van a cambiar las cosas. Si tiene que hacer juicio, si tiene que hacer implantar disciplina, corrección, lo va a hacer. Y nosotros lo tenemos que conocer. ¿Por qué? Porque Él nos quiere sanos, Él nos quiere santos, Él nos quiere libres para buscarlo a Él, a Dios. Una iglesia sana se sabe libre porque permanece en la palabra. Libre, realmente. Entiende lo que es ser un discípulo, entiende el sacrificio de Jesús en la cruz, vive esa libertad renunciando, dice en los versículos que vamos a leer enseguida, a la impiedad y a la carne. En Juan capítulo 8, versículo 31-32, ya lo leímos varias veces, dice nuevamente, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, permaneciereis, ¿qué significa permanecer? Que me espero 5 minutos y me voy, que me espero 2 horas y me voy, que por ejemplo soy el padre de familia, que ya me enfadé, son 6 meses, es un año, 15, 10 años, no, ya, esto no cambiaron, ya me voy, o que permanezco ahí. Si permanezco en su palabra, entonces, si yo permanezco, si yo me mantengo, y si yo soy constante, si yo le creo a Dios, entonces seré su discípulo. Entonces, no antes, no de otra manera. Entonces seré su discípulo de Jesús y conoceré su palabra y entonces seré libre. De otra manera, solamente me imagino, ay, es que yo soy libre en Cristo. ¿Conoce su palabra? Bueno, sí, es que me han dicho. ¿Vive su palabra? Es que como no conozco bien la Biblia, bueno, entonces, ¿qué te hace libre? ¿Qué te hace libre? ¿Sí? Porque muchos entienden la libertad como Pedro dice, que no vayan a verlo así como libertinaje. Y lo entienden como libertinaje, cada quien hace lo que quiere. Bueno, la palabra de Dios es muy, si no estás sujeto a Jesucristo, si no tienes por lo menos el inicio de tu salvación, que es Jesucristo pagando por ti, rescatándote para que seas salvo, es muy difícil que vayas a entender algo más de la palabra. ¿Sí? Es muy difícil. A todo tal vez no lo digas con tu boca, si eres joven, si eres mayor, si eres niño, pero vas a decir, ¿por qué? Es que esto tiene que ser así. ¿Por qué? Porque no entiendo quién es Dios. ¿Sí? No entiendo todo lo que hizo al pagar por mí en la cruz. Que su sangre, que Él fuera enviado a hacerse, que Dios se hizo hombre, tomó un cuerpo como el tuyo, como el mío, para ir a morir a la cruz. Fue la intención desde antes de la fundación del mundo. Ese era el plan. Pero si yo entiendo eso, todo lo demás va
va a ser más fácil de recibir. Porque de otra manera voy a batallar todo el tiempo como cristiano. ¿Puedo faltar? ¿Qué tiene? Ya. Legalistas. No, prioridades. ¿Quién está en tu corazón? No es Dios el que está en primer lugar. Te lo digo abiertamente. Sino es Dios guiándote y haciendo las cosas que Él quiere que hagas. Platicábamos mi esposa y yo, no me acuerdo en qué contexto, pero es que la gente cree que los queremos tener encimados todo el tiempo. Si supieran quiénes somos, que nosotros éramos los más apartados del mundo, o sea, no queríamos saber nada de nadie, nosotros éramos felices, solos. Pero ya no es esa la condición y Dios nos ha cambiado eso. Pero sí nos surge dejarles bien claro que tenemos que estar juntos como iglesia. ¿Sí? Te digo, si las así tal cual como Jesús lo especifica, si el rebaño de ovejas se dispersa, unas van a caer en agujeros, otras van a ser tragadas por los lobos, despedazadas por cualquier situación, van a romperse piernas, pero si las mantiene cerca el pastor y no yo, Jesucristo, van a estar fuertes, van a estar alimentadas, van a estar creciendo sanas y entendiendo, tomando las decisiones correctas todo el tiempo, por más duras que sean, porque saben que tienen a un Dios que les ama, les guarda y que hizo algo que nadie va a hacer por ellos, y es librarlos de la muerte eterna a través de su muerte, Jesucristo. ¿Sí? Así va a ser. Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado, acá está, para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. ¿Los tienes? Sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, para comprarnos, para quitarnos la culpa, ¿sí?, de toda la iniquidad, ¿sí?, todo aquello que no honró ni a Dios ni a mi vida siquiera, y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende. ¿De qué manera? Con toda autoridad. Nadie te menosprecie. ¿Sí? Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿qué es piedad? Adoración a Dios. La piedad no es, ay, una limosnita, sí, y aquí está, qué piadoso eres. No, la piedad bíblica es adoración a Dios. Entonces dice, renunciando a la impiedad, o sea, ya dejo de ser aquel que rechaza todo lo que huele y sabe y se escucha como Dios y busco adorarle, renunciando a toda impiedad y volviéndome piadoso, que es lo que sería correcto, y deseos mundanos, aquellos deseos que no van de acuerdo a la palabra de Dios, no van de acuerdo a lo que Dios quiere para mí, lo que Dios me instruye que haga. Viva yo en este siglo sobria, justa. Sobrio es estar alerta, ¿sí? Sobria, justa y piadosamente. Ahora piadosamente, dejando la impiedad, vivir adorando a Dios, ¿sí? Justa, justo, en Cristo, no en mí. Ya entiendo yo que no es la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, que es, lo vas a necesitar más. Bendice a aquellos que son tus enemigos. Si ora por ellos.
Aguardando, ¿por qué? Porque esto es lo que vamos a estar haciendo, si entendemos esa doctrina, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Una iglesia sana entiende ya esta palabra. Obviamente que hay diferencias en cuanto a la madurez espiritual. Hay quienes son muy nuevos, hay quienes tienen más tiempo, pero no define, la madurez espiritual no se define por los años de creyente, se define por el tiempo en la palabra y en la acción, en el vivir la palabra. Hay bebés de 30 a 40 años, no de edad, sino de cristianos. Hay bebés de muchos años de cristianos. Y hay quienes ya son maduros en la palabra con muy pocos años de conocerla. Pero esto es el que entiende quién es el que habla, el que entiende quién es el que instruye, el que entiende quién dejó esta palabra para nosotros. Entonces yo respondo de esa misma manera. ¿Quién es Dios para mí? ¿Sí? Y entonces yo voy a poder entender cosas como estas. Y con esto termino. Hebreos capítulo 10, versículo 19 al 25. Aquí atrás dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿cuál es el lugar santísimo? Donde estaba el arca de Dios, pero en este caso, entrar a la presencia de Dios, ¿sí? Por la sangre de Jesucristo, no por otra razón, no por lo que bueno que soy yo, no por lo transformado que soy yo, sino solamente porque Jesucristo me puede dar ese pase, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne, a través de Jesucristo, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿quién es? El mismo Jesucristo, ¿sí? Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, ¿con qué? Aquí atrás está, con agua pura, ¿no está? Pónmela, por favor. Con agua pura. Mantengámonos firmes, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Ponme por lo menos Hebreos 10, 24 y 25. ¿Sí? Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. 24 y 25 del capítulo 10 de Hebreos. Y considerémonos unos a otros, voltea con el de al lado y con él tienes que considerarlo uno al otro, voltea y velo, eres hermano de él, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cuál es el amor de Dios? El estar ahí. Recuerda, no es, qué bueno que se puedan dar un abrazo y un beso, sobre todo si son pareja, pero es más allá de eso, mucho más allá de eso. Dios no vino a darnos besitos, vino a enviar a Jesucristo a morir a la cruz. Ese es el amor verdadero, ¿sí? Ese es el verdadero amor, el que no falla. No dejando de congregarnos. ¿Será esto una buena obra? ¿Y será algo definido por Dios? No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Pero solamente que yo crea en la palabra, que yo crea en Dios, que yo entienda a Jesucristo, yo voy a poder responder en base a esto. ¿Por qué no tenemos que dejar de congregarnos? Porque aquí esto es lo que vemos. Les digo, tal vez se me dificultaría porque podría mentir diciendo, se me haría muy fácil cada día darles un mensaje de esperanza, solamente esperanza, y olvidarnos de que Jesús vino a decirle: arrepiéntanse. Al que se le paraba enfrente Jesús le decía: arrepiéntete. A todos los que se les paraba enfrente. Pedro, Juan y los demás llegaban y les decían, como con el Dios no conocido: al Dios no conocido les acabo de traer el Dios que va aquí, el único Dios verdadero, pero necesitan arrepentirse. Arrepiéntanse, siempre es arrepentimiento. ¿Pecaste ayer?
¿Pecaste hoy? No que vayas a pecar, ¿pecaste? ¿Necesitas a Jesucristo hoy? ¿Necesitas arrepentirte hoy? ¿Necesitas conocer la palabra hoy? Cada vez más. Necesitamos saber que la iglesia sana persevera en la doctrina. La doctrina quiere decir enseñanza. Doctrina de los apóstoles, que es la doctrina de Jesucristo. Ahí vamos a estar seguros. Ahí vamos a estar nosotros sabiéndonos amados. Dice, perdón, con este último pasaje sí termino. Colosenses capítulo 3. Versículo 12. ¿Ya están ahí? Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. 12 nuevamente, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Pero santos y amados. Escogidos, santos y amados. ¿Sí? Recuerda, si eres hijo de Dios, eres escogido, santo y amado. Pero no vas a saber cómo vivir de esa manera si no conoces la palabra de Dios. Una iglesia sana, un creyente sano, conoce la palabra y la vive. Porque hay muchos creyentes que no son sanos, pero te conocen la Biblia de pe a pa. ¿Por qué no son sanos? Porque no son hacedores de la palabra. Solamente oidores, y dice Dios, se engañan a sí mismos. ¿Quedó claro el punto? Familia, iglesia, hermanos. ¿Sí? Vamos a perseverar en la doctrina, en la enseñanza de Dios, de Cristo, de su Espíritu Santo, en su salvación, en todo lo que eso implica. Conocer más al Señor. ¿Sí? Ese es el punto de hoy. Ya tenemos 2 puntos. La iglesia es de Cristo. La iglesia cree en Cristo, en la palabra. Y la iglesia persevera. Perseverar se mantiene, es constante en la Biblia. Haciéndola, por supuesto. Eso es lo que nos evita caer en errores doctrinales, lo que nos evita caer en temas de, es que aquí no declaran. No, sí, si quieres que declaremos, declaramos. Jesús es el Señor. Amén. Amén. Jesús es el Señor. ¿Sí? La salvación es de Jesucristo. Amén. Esas son declaraciones reales. Declaramos en contra de tal y declaramos poder, declaramos. ¿Y dónde está Dios? Dios es el que tiene poder. Declaramos que Dios es poderoso para hacer su voluntad en nuestra vida, para transformar corazones, para salvar al perdido, para darnos vida eterna en Jesucristo. Amén. Ahí estamos seguros. Vamos a terminar en oración para cantar la última alabanza. Y Señor, y Padre eterno, gracias por recordarnos quién eres, Señor. ¿Quién eres, Dios?